el poder entender que la estrategia o el planeamiento estratégico es importante, es vital. Es vital. Todos podemos tener conocimientos muy buenos y avanzados en seguridad y salud en el trabajo, seguramente, pero siempre tenemos que ser abiertos a poder ver tendencias en el mundo. La única forma de poder aportar a una compañía es generando un planeamiento estratégico. La principal inversión en el área de SST no es el CAPEX, es hacia las personas. Tenemos muchas oportunidades para poder generar rentabilidad, generar valor en una empresa. En el entorno empresarial actual, la seguridad y salud del trabajo va más allá de ser un requisito legal, convirtiéndose en un elemento estratégico clave para generar valor dentro de las organizaciones. Implementar sistemas efectivos de seguridad y salud del trabajo no solo reduce el riesgo de accidentes y multas, sino que también mejora la productividad, la satisfacción del empleado y la reputación de la empresa. Hoy con nuestro invitado exploraremos cómo la integración de la seguridad y salud en el trabajo como estrategia empresarial no solo crea entornos de trabajo seguros, sino que también contribuye al desarrollo sostenible y al éxito a largo plazo de la compañía. Aquí en Seguro creas valor. Soy Sergio Valencia Kraus, autor, conferencista y consultor internacional, amante de la seguridad y salud en el trabajo. Este podcast, Seguro Creas Valor, ha nacido para brindarte información de alto valor a través de pláticas con profesionales de una trayectoria destacada de la industria, tanto nacional como internacional, con temáticas relevantes para lograr la excelencia en seguridad y salud en el trabajo de tu organización. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos, damos cita una vez más aquí en Seguro Creas Valor. El episodio número 20, la seguridad y salud en el trabajo como estrategia empresarial para generar valor. Y en esta oportunidad nos acompaña un invitado de lujo, como todos los que vienen aquí al programa Seguro Creas Valor. Quiero presentarles a Jorge Molina Martínez. Les voy a platicar un poco de Jorge. Jorge es ingeniero industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Perú y egresado de la Maestría de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Científica del Sur, con diversas especializaciones en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, con un alcance regional en sectores como el de hidrocarburos, químicos, metal mecánico, plásticos, minería, explosivos y alimentos. Actualmente se desempeña como gerente de sostenibilidad y sistemas integrados de gestión en San Fernando, que es la avícola número 1 en el Perú. A Jorge le apasiona innovar en diferentes medidas de control a nivel administrativo, de ingeniería, con la finalidad de cuidar la integridad de las personas. Jorge, seas bienvenido a Seguro Creas Valor. Gracias Sergio, gracias por la bienvenida. ¿Cómo puede convertirse la seguridad y salud en el trabajo un motor para la creación de valor en las compañías? Es una muy buena pregunta, Sergio, y definitivamente el inicio para poder crear valor en una compañía es entender la realidad, ¿no? Tanto la realidad externa como la realidad interna de la empresa, ¿no? Ver el marco el cual nos rodea en esta organización, ¿no? Por ejemplo, social, político, ¿no? Entre otros. Y después de ese entendimiento tenemos que ver cómo está conformada la compañía, cuál es la estructura de la empresa, ¿no? Cuál es la visión de la misma, ¿no? No es lo mismo una empresa familiar que una empresa corporativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que hemos entendido esta situación, estas etapas, digamos, que colocamos en un inicio, recién podemos ir ya más a fondo, ¿no? Y hacer un estudio de procesos, hacer un estudio de riesgos como tal dentro de nuestro foco, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero eso es importantísimo y creo que no me salto ese escalón porque soy muy creyente que si no entendemos esta situación, no vamos a poder generar un motor para poder crear valor en la empresa, ¿no? Simplemente se hace un sistema de acuerdo a lo que la ley o la norma te solicite, pero no vas a poder generar estas implementaciones, estas iniciativas que van de cara a la visión de la compañía, ¿no? Justamente lo que acabas de indicar está muy relacionado a lo que es la planeación estratégica a nivel organizacional, a nivel empresa. Yo he sabido que hace un par de años ustedes han realizado un planeamiento estratégico de seguridad y salud en el trabajo, que es algo que pocas empresas realizan y me comentabas antes de la invitación lo bien que les había ido en cuanto a planificar y anticiparse al futuro.
¿Cómo puede impactar la planeación estratégica de seguridad y salud en el trabajo bien implementada para la productividad y el desempeño de la empresa donde estás laborando? Interesante y tomo como referencia la pregunta anterior, ¿no? Hablábamos de la visión de la empresa, ¿no? Entonces, yo hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo uno tiene claro cuál es la visión de la compañía, ¿no? Entonces, el planeamiento estratégico es un proceso sistémico, ¿no? Que busca que la compañía en sí revise y genere una visión a largo plazo. Y esta visión se despliega, pues, en dos puntos muy importantes, ¿no? Que son los objetivos y las estrategias que buscan las empresas. Entonces, muchas veces nosotros generamos objetivos de cara a la seguridad y salud en el trabajo, pero cuando hacemos un análisis, estos objetivos no están enlazados con los objetivos de la compañía. Entonces, ahí se nos complica un poco la gestión, ¿no? Porque claro, un director podría decir, no estamos alineados, esto de repente nos genera gasto, lo estoy haciendo porque la ley me lo solicita. La implementación de nuestro planeamiento estratégico fue excelente porque llegó en un momento preciso, en un momento donde esta empresa pasaba de ser de un foco familiar a un foco más corporativo, ¿no? Donde habían diversos temas que no habíamos tratado, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, y no es ajena a la gestión, es la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo nosotros, ahora como SCT, generamos valor dentro de esta nueva estrategia? Y lo que buscó el planeamiento estratégico es justamente ello, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Qué objetivos tiene como empresa? 5 objetivos. Seguramente algunos de ellos están direccionados a rentabilidad. ¿Cómo desde SCT apunto ese objetivo, ¿no? Y ahí empiezan las herramientas, ¿no? Los presupuestos, los CAPES de inversión. Y nosotros como profesionales tenemos que estar en la capacidad de entender que si no podemos implementar todavía, deberíamos tener medidas en paralelo, ¿no? Que minimicen justamente los peligros a los cuales estamos expuestos, ¿no? No solamente vamos a hacer una inversión porque el cumplimiento normativo es lo primordial, sino también tiene que estar enlazado con la rentabilidad de la empresa. Todos nuestros objetivos actualmente están en base a nuestro planeamiento estratégico. Y si hay una actualización en el mapa, ¿no? En el mapa estratégico, perdón, de la compañía, actualizo mi sistema, ¿no? Es parte de la mejora continua. Actualizo mi sistema, pero no me voy del lado del planeamiento. Todos tienen objetivos relacionados a la estrategia de la empresa. Sin estrategia de la empresa no podemos hacer gestión. ¿Cómo yo ayudo a la persona? Generando rentabilidad, teniendo mejores proyectos que puedan minimizar, ¿no? Los peligros a los cuales están expuestos, ¿no? No solamente de cara a los accidentes, sino también de cara a las enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, y creo que no solamente es una tendencia que debería tomarse hacia el área de SCT. Todas las áreas en las compañías deberían tener un planeamiento estratégico de cara a la visión de la empresa. Es muy preciso lo que estás indicando porque la planeación estratégica de seguridad y salud en el trabajo no puede ir por cuerdas separadas respecto a la planeación estratégica organizacional. Y también es importante involucrar a los equipos y a las cabezas de la empresa para entender el futuro que viene en el mediano y largo plazo para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que justamente se gesta a partir del ¿qué más sigue? Pregunta típica de gerente general, ¿no? Ok, ya cumplimos con la norma, ya evitamos los accidentes. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel para seguridad y salud en el trabajo? Y entonces es ahí en donde se nos reta a que podamos justamente ver hacia el futuro. Ya lo mencionaste, la sostenibilidad, está también el uso de la tecnología. Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial como herramienta útil en la gestión y así, ¿no? Varias cosas. Se habla también de salud mental, se habla también de integrar actividades de bienestar con la seguridad y salud del trabajo y así. Y en ese sentido, Jorge, quiero preguntarte cuáles son los principales beneficios que tiene una organización al obtener la integración de la seguridad y salud en el trabajo en la estrategia empresarial. ¿Cómo amplía la estrategia empresarial gracias a la seguridad y salud en el trabajo? Nosotros podemos entender los recursos que tiene la compañía, los recursos actuales, la realidad actual, para poder hacer implementaciones de cara al cuidado de la persona. Y es importante, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos un sistema de gestión y decimos, ya, hice mi análisis de riesgo, excelente. Tengo, no sé, tantas condiciones y tengo tantos proyectos que debería realizar. La pregunta es,
la compañía podría darte esa inversión, podrías hacerlo, porque a veces lo colocamos en un papel y decimos como plan de acción, en un año lo implemento. Claro, llega el año, no pudiste hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De repente el siguiente sí, y estás prolongando. Prolongar este tipo de implementaciones hace que pongas en riesgo a la persona. Entonces, ¿qué deberíamos hacer antes de poder hacer estos presupuestos, estos CAPEX, estos OPEX? Es justamente que la empresa nos ponga claro, y eso se basa a tu estrategia, ¿no? Nos ponga claro, ok, este año voy a invertir tanta cantidad de dinero como compañía, de los cuales, en base a tu estrategia, tienes 15-20% de mi inversión hacia SST. Ok, ese es mi panorama. Yo tendré que priorizar y diré, a ver, ¿cuáles son las condiciones que debo levantar lo más pronto posible mediante un proyecto? Y me preguntarán, ¿y qué pasa con las condiciones que de repente en prioridad no está como crítica? Para eso somos profesionales. Y muchas veces digo, ¿no? Si ya entendí la estrategia, si ya entendí la rentabilidad, si ya entendí hacia dónde voy a apuntar, hay situaciones que puedo controlar en paralelo. Hay situaciones que no necesito una inversión de gran tamaño o no necesito que sea un CAPEX de inversión. De repente es un OPEX, es un gasto directo en el momento y tengo que hacer mi análisis del costo. O sea, el costo del producto es importante. Voy a apuntar hacia el costo del producto. Esa es mi etapa 2, ¿no? Y en base a esa etapa 2, seguiré minimizando mis peligros. Y van a haber algunos peligros que todavía no los voy a poder controlar. Para nuestros oyentes, para que sepan, CAPEX son los proyectos de inversión y OPEX son los proyectos de mejora continua de excelencia operacional, por lo general con recursos propios. Por eso dicen que antes de CAPEX, OPEX, ¿no? Si ya con OPEX no da, viene el CAPEX, ¿verdad, Jorge? Correcto, el CAPEX son proyectos que te van a generar un retorno. Entonces, en una empresa es mucho más sencillo hacer una implementación mediante un CAPEX porque vas a tener un retorno. Cuando ya tomas un OPEX es un gasto directo, es un gasto que te impacta directo al costo, por ejemplo, ¿no? Que normalmente un OPEX puedes tener tu presupuesto, no sé, $30,000 año y capacitaciones, monitoreos, exámenes, no son gastos fijos, ¿no? Pero claro, yo no puedo colocar en un gasto fijo la implementación de una maquinaria, ¿no? La maquinaria es un activo, por ejemplo. Este activo tiene tiempo de depreciación, tiene tiempo de retorno de inversión, entre otros factores, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro ese punto para poder nosotros también ir a sustentar y, de cara al liderazgo en SCT, tener el conocimiento y realizar aprobaciones idóneas, ¿no? Porque de repente nuestros trabajadores pueden sustentarlo y decir, mira, necesito tanta inversión, pero si no conocemos, no sabemos la realidad, tú puedes decir, sí, ok, vamos, pero cuando avanzas, te chocas contra la pared, ¿no? Y dices, mira, no puedo hacerlo, ¿no? Pero entonces, ¿y qué hacemos con lo que ya habíamos desplegado, ¿no? Entonces, por eso es importante darnos ese tiempo de hacer un análisis. Y algo que también aprendimos en el planeamiento estratégico es que muchas compañías, y me sumo mi experiencia, tomamos prácticamente el último trimestre del año para empezar a traccionar y ver nuestros planes del siguiente año. Cuando nos damos cuenta, ya es noviembre, diciembre, estamos contra el tiempo y tenemos que lanzar un plan o un programa similar al que estamos trabajando ese año. Por eso es que el plan estratégico te habla de mejora continua. Tú estás en junio, en julio, tu mente ya está traccionando de cara al siguiente año. O sea, yo ahorita ya estoy pensando en el 26 y todo lo que no puedo implementar ya está empezándose a llenar mi planeamiento estratégico. Va acá, va acá, va acá. Cuando llego octubre, noviembre ya tengo listo el planeamiento. Sea un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo, el cual cuenta con la colaboración de 7 profesionales destacados en América Latina y el prólogo de Malcolm Staves. Muy bien, amigos, nos encontramos ya en nuestro segundo bloque del episodio número 20. Ya estamos en el número 20, increíble, aquí en Seguro Creas Valor. Jorge Molina nos acompaña con el tema la seguridad y salud en el trabajo como estrategia empresarial para agregar o generar valor. Jorge, ¿cómo podemos medir el retorno de la inversión, el famoso ROI, de las iniciativas en seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo justificar la inversión frente a la alta dirección? Esta pregunta cae a pelo para ti porque tú tienes mucha experiencia sustentando
estos proyectos frente a la alta dirección? Nosotros como profesionales en seguridad debemos tener noción de los diversos temas que engloban nuestra gestión. ¿Por qué hago hincapié en ello? Porque el tema financiero no es lejano a la gestión que nosotros realizamos. O sea, debemos conocer terminología, no ser especialistas, pero sí básica a nivel financiero. Y es más, importante llevar un curso por lo menos anual de estos temas para tener claro cómo podemos sustentarlo, ¿no? El ROI, que es el retorno de la inversión, ¿no? Hablamos de que tenemos un capital de inversión, tenemos un beneficio, tenemos una multiplicación por 100 para ver cuál es el retorno que tengo por cada dólar invertido, ¿no? Esa es mi fórmula teórica. Entonces, uno dice, Jorge, pero nosotros implementamos proyectos de cara al tema regulatorio, ¿no? Sí, pero de cara al tema regulatorio, pensando en cómo yo debo hacer una implementación de un proyecto solamente para eliminar el peligro. Pongo un ejemplo. Uno sube una escalera, no sé, de gato que ya no está normada, ¿no? Pero dice, oye, mira, tengo un peligro de caída, por ejemplo. ¿Qué hago inmediatamente? Coloco mi línea fija, mi sistema de anclaje, ¿no? Y esta inversión me puede costar 2.000, 3.000, 4.000 dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces, listo, elimina el peligro, ¿no? Entre comillas. Entonces, la pregunta es, te cuesta 4.000 dólares, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hago una escalera con descanso? ¿No? Una escalera con descanso te puede costar 2.000, 3.000 dólares. O te cuesta menos que el sistema. No vas a hacer una escalera de la NASA, vas a hacer una escalera normada, de rating, ¿no? Con tus contrapasos, ¿no? Y todo lo que la norma te pida. ¿Qué es lo que estoy garantizando? No solamente cuidando a la persona, porque claro, ya rompiste el trabajo en altura, ¿no? Pero también estás viendo el tema de tiempos. No es lo mismo que una persona se coloque un equipo, suba una escalera de gato de, no sé, 8, 9 metros, ¿ya? Y estoy exagerando de repente, ¿ya? Con el cuidado necesario tiene que subir, no puede subir objetos, sabemos que solamente es para trasladarnos, ¿ya? Entonces, llegamos al punto, hacemos verificaciones, hacemos controles, la actividad que tengamos que realizar. Luego tenemos que bajar nuevamente. O sea, si yo hago un análisis, de repente en ese proceso me toma 30 minutos, ¿ya? Pero si tengo una escalera con contrapaso, y ojo, estoy poniendo ejemplos reales, ¿no? Puedo demorar de 2 a 3 minutos en subir de manera segura, hacer mi verificación y bajar. Entonces, claro, o sea, vemos lo otro, el equipo, ¿no? Veo el equipo para protegerme, pero ¿dónde queda el análisis de los tiempos? El costo de la hora hombre. Entonces, yo he visto líneas donde tienes 30 personas haciendo el mismo trabajo, donde colocas, o sea, está en riesgo primero, no solamente una persona, sino 30, y lo otro es qué tan eficiente es tu proceso. Entonces, decimos, hay que automatizar, pero solamente lo mencionamos. Entonces, uno tiene que mencionar ello, indicando, ¿no? Voy a automatizar mi línea, mi headcount, no sé, se va a reducir en tanto por ciento, tengo que hacer mi análisis de cuánto me va a costar esta implementación, tiempos de proceso, si el mercado también lo va a solicitar, porque si yo pongo una línea continua que de repente producía, no sé, 30 nuggets, y ahora me va a producir 100 y no tengo a quién venderlo, entonces, ¿de qué tipo de proyecto estamos hablando, no? Cruce entre áreas, comercial, finanzas, producción, ¿no? Si nos dicen, oye, mira, sí, el mercado está preparado, coloquemos una línea, excelente. Van a haber ahora 5 o 6 personas y costos, no sé, será de repente $500,000. Pero al momento de hacer mi análisis del ROI, tengo en consideración que mi retorno se va a dar en 4 o 5 años y mi máquina se deprecia en 10. Entonces, estamos haciendo gestión. Estamos aportando a la compañía de cara a lo que busca, que es la mejora. Porque si, y toda empresa lo hace, si hoy produzco 1 tonelada, el próximo año la empresa no va a buscar producir 1 tonelada, va a buscar producir 2 toneladas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como seguridad nos vemos inmersos en ello? Y para eso tenemos que hacer sinergias. Área de proyectos, área de mantenimiento, son nuestros aliados. O sea, todos buscamos lo mismo.
cuidar a las personas y hacer una gestión mucho más eficiente en las empresas. En tu experiencia, ¿cómo se ha superado ese escollo? Si tienes alguna experiencia relacionada a que justamente pasamos de ver la seguridad y salud en trabajo de una forma táctica a una forma estratégica. Claro, y ese es el resumen, digamos, de los puntos tocados, ¿no? Eh, Obstáculos, y el principal obstáculo es que ven a la seguridad y salud en el trabajo como un gasto. Ese es el principal obstáculo para la gestión, ¿no? Entonces, el gasto, como teoría, deberíamos nosotros tacharlo. Pero para poder tacharlo necesitamos conocer. Y el conocer está en base justamente, uno, experiencias y dos, las ganas de poder tener mayores conocimientos, no solamente relacionados hacia nuestro foco, hacia nuestro core, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal obstáculo, ¿no? Y ahora, ¿cómo rompe ese obstáculo? O sea, ejemplos pueden haber muchos, ¿no? Eh, He tenido compañías, he trabajado en empresas donde el CAPEX es cero y el presupuesto no es ni el 0.001%, ¿no? Del presupuesto empresa. Entonces, ¿cómo nosotros convencemos a la alta dirección de que estas implementaciones son importantes? Y vuelvo al punto anterior. No solamente explicando que vas a cuidar a la persona, sino que vas a cuidar a la persona, no a una, vas a cuidar a un grupo de personas, y ese siempre debe ser el mensaje. Voy a cuidar a un grupo de personas, ¿ya? Y voy a generar rentabilidad en procesos, en áreas de soporte, ¿no? Y voy a pensar en el futuro de la empresa. ¿Por qué? Porque yo pienso en sustentar de cara a lo que estoy viviendo en este momento, pero no nos hacemos ese análisis o no realizamos ese análisis de cómo se ve la empresa en 3 años. Entonces, si yo puedo aportar desde mi frente, rompo un obstáculo, porque el mensaje va a ser, ok, lo implementamos ahora, sí, pero me va a servir en los siguientes 5 años. Entonces, tu análisis es mucho más extenso y por ende vas a tener mayor retorno, mayor rentabilidad. Pero un punto importante también es saber vender lo que ya has implementado. ¿Cómo tú lo vendes, no? ¿Cómo nosotros sabemos qué palabras o en qué foros utilizar este tipo de implementaciones que hemos realizado, ¿no? Ese obstáculo es un tema de cultura. Ojo, yo discrepo totalmente cuando dicen la seguridad es primero. Ambos están al mismo nivel y tenemos que ir de la mano. Si nuestro speech no es ese, créame que ya colocaron un obstáculo. Masware EHS, protección integral de las personas, los activos y la continuidad operativa. Con el software Masware, garantizas el cumplimiento normativo, reduces el riesgo de accidentes y mejoras la gestión de la seguridad en tiempo real. Solicita a tu usuario e inicia la revolución digital en tu organización. Muy bien amigos, nos encontramos en nuestro último bloque aquí en Seguro Creas Valor, el episodio número 20. Nos acompaña Jorge Molina desde Perú, la seguridad y salud en el trabajo como estrategia empresarial para generar valor. Jorge, en tu experiencia, ¿qué prácticas a través de tu gestión en seguridad y salud en el trabajo has desarrollado para generar valor a las organizaciones donde justamente has laborado? Una de las buenas prácticas que he implementado en estos últimos años es que el índice de accidentabilidad no es el todo. Nosotros tenemos el famoso índice de desempeño en SCT y es un mix. No dejas de lado el índice de accidentabilidad porque por un lado es el control de tu severidad, ¿no? De tu frecuencia, ¿no? Pero a su vez hay acciones preventivas, que al final nosotros trabajamos para hacer prevención, no para ser reactivos. Y en estas actividades preventivas, que las enmarca tu sistema de gestión, puedes tener 10 actividades preventivas. Perfecto. Nosotros lo que hacemos es hacer un mix, ¿no? Porcentual mediante fórmulas. Tienes índice de accidentabilidad y tienes herramientas de prevención. Entonces, cada uno tiene un peso, ¿ya? Puedes tener 10 acá y tu índice de accidentabilidad pesos, y al final tu cumplimiento en el año es priorizando la parte de prevención. Ese es mi índice de desempeño en SCT. No solamente es el índice de accidentabilidad. ¿Por qué? Porque el índice de desempeño y la prevención es lo que al final genera
un impacto positivo a la empresa. No solamente medirte de cara a cuántos accidentes tuviste, ¿no? Sino qué estamos haciendo para no llegar acá. Ese es tu índice de desempeño como primera parte. Otra buena práctica es tener bien mapeado mediante matrices. Nosotros utilizamos matrices, por ejemplo, y lo comenté hace unos minutos, ¿no? El tener una matriz donde tú tengas bien identificado a nivel de puestos de trabajo, a nivel de procesos, cuántos puestos son manuales o manufactureros. ¿Para qué? Para que no solamente veas relacionado el tema de accidentes, sino también para que veas el tema de enfermedades profesionales. Entonces, mediante estas matrices, la idea es buscar, y siendo totalmente realistas, ¿no? Si la persona sigue haciendo este proceso manual, donde se afecta a la salud, ¿en cuánto tiempo mi proceso podría perjudicar a una persona? Esa es la idea de estas matrices. Entonces, cuando tú vayas a sustentar a una gerencia general, a un directorio, es, mira, yo tengo 300 procesos, de los cuales mi media es que en 7 años la persona ya tenga un problema de salud direccionado al trabajo. Pero ¿cómo lo sacaste, Jorge? Ok, en mi matriz tengo que cruzar información, ¿no? Tiempo de exposición, qué actividades realiza, edad, rango de edad de los trabajadores, qué enfermedades relacionadas podría tener. Entonces, ese tipo de análisis va más allá de lo que la ley te pide, ¿no? ¿Y por qué lo marco? Porque, claro, tú vas a decir, listo, mira, yo tengo tanto porcentaje de procesos manufactureros. ¿Hacia dónde debo migrar? Hacia la automatización. Y esa es la tercera buena práctica. O sea, esta matriz ya te da una base y te dice, mira, debes automatizar. Bien, ¿de dónde obtengo la inversión? Estrategia. Si mi dirección y yo tengo un CAPEX de tanto monto, priorizo en base a mi matriz. Es toda una cadena, es un eslabón, ¿no? Todo tiene que traccionar. Entonces, de esa manera empiezo a ver por dónde empiezo a automatizar, cuántas personas voy a cuidar con esa automatización, cuánta rentabilidad voy a generar, qué impacto estoy dando a largo plazo o mediano plazo a la empresa. Automaticé mi línea de proceso. Excelente, porque el próximo año esa línea se va a triplicar. Ah, mira, y esta línea de automatización podría soportar el triplicar el proceso. Excelente. Y esta es una implementación previa a un crecimiento. ¿Y cómo lo obtengo? Mediante la gestión que vengo realizando, ¿no? Y como último punto, y no es menos importante, siempre se menciona, yo lo pongo como último punto, pero siempre es adecuado tener claro el análisis de la siniestralidad de la compañía, ¿no? Actualmente las empresas tienen una inversión fuerte en seguros, ¿no? Y hay seguros que por ley son necesarios y está muy bien porque al final cuidas a la persona. Velamos por la integridad de las personas, ese es nuestro foco. Pero ok, ¿las primas de seguro serán las correctas? ¿Se hará un análisis adecuado de esta siniestralidad? Entonces nosotros tenemos que tener claro, mediante mis indicadores, cuál es la siniestralidad de la empresa y en cuánto porcentaje ha disminuido de cara a poder debatir una negociación de prima de seguros. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque es una inversión fuerte y es un gasto fijo. No, esto no es provisionado, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que hay empresas que pueden gastar hasta 5, 6, 7, 8 millones de dólares en planilla solamente en seguros. Entonces, como buena práctica, hacer un análisis correcto de la siniestralidad. Si ya hiciste los puntos anteriores como buena práctica, excelente, porque estás yendo hacia la automatización. Eso quiere decir que la prima también va a disminuir, ¿ya? Y lo último, que está muy de la mano con lo que había mencionado, es que nuestros análisis de CAPEX, como les puse el ejemplo de la escalera, ¿no? Hemos tenido muy buenas implementaciones de cara no solamente a hacer una implementación básica, sino buscar el tema de retorno mediante tiempos de operación, mediante horas hombre. Entonces, siempre nosotros debemos buscar cómo hacer más sencillo el proceso. Cuido a la persona, pero hago más sencillo el proceso. ¿Qué herramientas actualmente puedo tener, ¿no? Entonces, esas son las buenas prácticas
que, como lo mencionamos en el área donde trabajo, son las herramientas 2.0, ¿no? No son las herramientas tradicionales, no es la medición tradicional, no. Es la medición que vamos a tener de una forma mucho más analítica, con base, ¿no? El año pasado mi rentabilidad como SST fue 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se hace? Justamente haciendo los análisis correctos, viendo mi matriz, hacia dónde automatizo, cómo garantizo que mi CAPEX me genere rentabilidad, que no solamente sea invertir y ver tiempo de depreciación, me genere rentabilidad en horas hombre, en cuidar a las personas, en automatizar. La digitalización está en nuestro día a día y tenemos que usarlo. Entonces, ese también es un punto muy importante y tenemos que cada vez que implementemos, buscar, presentar estos recursos, estos buenos resultados, ¿no? ¿Para qué? Para que esto también me genere a mí una forma de tener una base para el siguiente año. Si yo tuve una rentabilidad de 7 millones o de 3 millones de dólares, se entiende que de cara al siguiente año ya voy a tener una base de presupuesto para poder seguir implementando mi etapa 2 de criticidad, que lo hago en base a mi matriz de evaluación, ¿no? Entonces, todo tiene que ir de la mano, ¿no? Excepciones van a haber, y las excepciones que nos pasa mucho en SCT, mira, no tenía previsto esto, pero pasó un accidente, tenemos que gestionar. ¿Cómo hacemos? Ya, de esta rentabilidad que tú obtuviste, puedes Autogestionas sustentar tus más recursos. fácil, claro, te autogestionas, ¿no? Entonces, mira, yo ahorré acá, tuve una rentabilidad de 500 mil dólares, ya está en base, mira, finanzas, ya está en base. De acá necesito que me des 200 mil dólares. No le estás pidiendo un adicional, le estás pidiendo dinero que tenía proyectado, del cual tú tuviste un ROI. Entonces, la figura es diferente, no es gasto, porque al final, aún con las excepciones, obtengo el ahorro, ¿no? Excelente, excelente ejemplo, Jorge. ¿Qué les dirías a nuestros colegas, tanto a nivel de jefaturas como gerencias, en seguridad y salud en el trabajo, para que puedan generar valor en sus organizaciones a través de su gestión? Empezamos con los puntos que habíamos tocado, ¿no? Yo creo que el poder entender que la estrategia o el planeamiento estratégico es importante, es vital, es vital. Todos podemos tener conocimientos muy buenos y avanzados en seguridad y salud en el trabajo, seguramente, pero siempre tenemos que ser abiertos a poder ver tendencias en el mundo. La única forma de poder aportar a una compañía es generando un planeamiento estratégico. Metodologías pueden haber N metodologías. Lo importante es saber cuál es la visión de la empresa. Entender la visión de la empresa. Una vez que entiendas la visión de la empresa, entenderás sus objetivos y cuál es la estrategia que va a seguir en los siguientes X años. La empresa te dirá, mi visión es a 5 años. Ser una empresa líder en el mercado buscando tal situación. ¿Cómo aporto a ello? Y en base a eso generamos nuestros objetivos, ¿no? Ahora, para que nosotros tengamos resultados óptimos, importante que analicemos cuál es nuestro dolor, como se dice entre comillas en la gestión. Y la única forma es hacer algo que nosotros manejamos muy bien, nuestro famoso análisis de riesgo, en base a herramientas que ya tenemos en el sistema. ¿Y por qué digo dolor? Porque ahí genero criticidad, genero por dónde voy a avanzar, cómo voy a poder hacer medidas paulatinas. Si no conozco ello, voy a querer avanzar con todos los puntos que tengo encima. Y al final, al momento de sustentar, no va a ser sostenible. Entonces tengo que tener el liderazgo para decir, de mis 10 condiciones empezaré con mis 4, con mis 5 más prioritarias, y las siguientes no las voy a dejar en el aire. Voy a trabajarlas de una manera distinta. No es que las deje fuera, tiene que haber un control exigente, pero de alguna otra forma, haciendo algún control de ingeniería interno, buscando un control administrativo paulatino, viendo alguna herramienta que no sea una inversión de gran tamaño. Y el tercer punto como consejo es que siempre formemos a nuestros equipos. Eso tiene que estar muy claro. Si nosotros queremos garantizar resultados correctos, nuestro equipo tiene que estar capacitado.
Siempre decimos que el área de SST debe capacitar a los trabajadores. ¿Cómo capacita a alguien que no está capacitado? La principal inversión en el área de SST no es el CAPEX, es hacia las personas. Entonces, si queremos entender el tema de hoy, que ha sido muy interesante, tendencias, hemos hablado de planeamiento estratégico, hemos hablado de finanzas, hemos hablado de la visión no solo de las compañías, sino de la seguridad y salud en el trabajo de acá 10 años, cómo se combinan este tema de rentabilidad con cultura. ¿Nuestros equipos entenderán estas terminologías? Porque si no las entienden, ¿cómo nos damos soporte para avanzar? Entonces, esos 3 puntos importantes, planeamiento estratégico, el análisis de mi matriz y la formación de equipos, en mi experiencia creo que es lo más importante. Magnífico, Jorge. Has dado muchos puntos valiosos para poder entender cómo a través de la seguridad y salud en el trabajo se puede generar valor. Realmente es uno de los mantras de este programa, de Seguro Creas Valor. ¿Tienes algunas palabras finales para la audiencia, Jorge? Bueno, primero, Sergio, agradecerte por la invitación nuevamente. Ha sido un placer estar junto a ti conversando de un tema tan interesante, ¿no? Como es el crear valor dentro de la compañía. Es un tema que no muchas compañías se aperturan a poder entender, pero has dado en un tema muy, muy interesante y relevante. Mis palabras finales solamente sería en poder hacer un análisis de una manera adecuada de cara a la realidad de la empresa. Vean mucho la realidad de la empresa, vean los temas financieros, que no sea un paralelo, que no sea como una segunda opción, que no sea, bueno, vamos a ver cómo nos va. No, nosotros tenemos que empezar con ello y tenemos que eliminar nuestros paradigmas, ¿no? La seguridad no es un gasto. Yo cierro con eso, no es un gasto. Muy por el contrario, tenemos muchas oportunidades para poder generar rentabilidad, generar valor en una empresa. Y por ende, así nosotros mejoremos en las áreas, así nosotros nos integremos en el área que estemos, somos necesarios en una compañía porque generamos rentabilidad y cuidamos a las personas, que para eso hemos sido formados, cuidar a las personas, y las herramientas son las que nosotros debemos de colocar, ¿no? Yo cierro con ese punto. He quedado encantado, Jorge. Muchas gracias por tanto aporte aquí al programa. Y así, amigos, concluimos nuestro episodio número 20, la seguridad y salud en el trabajo como estrategia empresarial para generar valor. Aquí en Seguro Creas Valor.